Bueno, habían dos, quizá en todo lado ha habido dos o tres generaciones o dos o tres o cuatro personajes importantes en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores. Por ejemplo, aquí había la familia López Enríquez, del señor, el señor Segundo López, que le decíamos Gundito. Entonces era un personaje importante dentro del barrio El Calvario. Otra persona había el señor, por ejemplo, había Benigno López, que me acuerdo yo, Benigno López, esposo de la señora Antonina Escudero. Vivía en el barrio El Calvario. Vivía una señora Blanca Terán. Entonces todos ellos ya han emigrado a otro lado. Asimismo, una parte, ¿no? Había el señor Miguel Caizapanta, no sé si ya le dije, era profesor de escuela, fue también director de la escuela Naciones Unidas. Entonces, otra de las cosas importantes era de que de la Quinta La Jardinera, la descendencia de ahí. Me acuerdo, yo era pequeño, salió la primera reina de Saixilí del Calvario, Concepción Palacios. Luego siguió la otra hermana, la señora Julia Palacios, hoy esposa del señor Galopino. Y luego ahí han seguido ya las otras generaciones de la familia Pino, son 4 o 5 reinas que han salido de ahí del barrio Calvario, de la Quinta La Jardinera. Luego tenemos la otra parte importante, la familia Valverde Martínez. Entonces ellos eran dueños de una gran propiedad del sector nororiental del barrio Calvario, con unas propiedades prácticamente algunas hectáreas de terreno. Ellos tenían creo que unas 25, 30 cabezas de ganado, y lo mismo los caballos que eran alquilados para las fiestas de acá del Cantón Saixilí, sea para las fiestas del Niño y para los toros. Entonces se alquilaba donde la familia Valverde, ¿no? Entonces eran importantes por la cantidad de teneres que tenía. Por ejemplo, si alguien quería hacer una fiesta, había que alquilarse una paila, una caldera, una olla. Estamos hablando, yo me acuerdo que ellos tenían las pailas medieras, de bronce. Entonces ellos tenían una colección de paila ya le digo, pues para poner unos 2, 3 quintales de arroz para las fiestas, y para una pailita pequeñita para freír un par de huevos. Lo mismo las calderas, esas de hierro enlosado. Entonces ahí entraban unas 12, 14 gallinas para hacer hervir. Ya exclusivamente para la fiesta verían la gente de Saixilí, iba a ir a alquilar allá. Unas pailas prácticamente enormes, se ponía a escoger. Lo mismo ellos tenían el mobiliario para las fiestas, las bancas, que eran las bancas de madera, que entraban 6 personas en esas bancas, tenían unas 14, 16 bancas. Entonces, tanto para las fiestas, tanto para los velorios, se iba a alquilar allá donde esta familia Valverde, que eran importantes. Otro también que me acuerdo yo, era don Ezequiel Morocho. Otra de las personas importantes, don Ezequiel Morocho. Acá en la calle, en la Mariscal Sucre, había un señor, no me acuerdo el nombre específico, el señor Sambo Oña. Era una persona importante, físico-culturista. El señor era el árbitro del box. Aquí en Saixilí todos los jueves se hacía pues un campeonato o peleas de box. Se hacía pagado aquí en la curia. Entonces el ring todo. Entonces ahí vivía el señor Sambo Oña, una persona especialista de árbitro de box. Entonces él con un traje blanco impecable, con una corbata de lazo, con guantes blancos. Entonces era una cosa hermosa de ver al señor Sambo Oña de nuestro sector. Teníamos también a otro señor policía que me acuerdo, era Pastor Martínez, del mismo sector. Creo que era me acuerdo, un policía prácticamente alto, que tenía más o menos 1,90, y verle con uniforme. Esa época era una eminencia de ser una autoridad, ¿no? Y eso era de la familia de ellos. Entonces, allí en esa familia mismo hacían unas fiestas enormes con los músicos bien uniformados, donde se entregaban las jochas con los ternos, las camisas impecables las fiestas que se hacían en la Cruz. Todas las veces hacía la fiesta. Una tía mía, Rosario Almache, era la síndica de la Cruz. Ella era la que nombraba a los priostes.
Eso era la importancia. Y ahí donde en mi propiedad, en Pozo Blanco, ahí se preparaban los albazos, era una cosa importante, los albazos para todas las fiestas del cantón Saquicilí. Ahí van los señores, por ejemplo, los albazos, correspondía 6 albazos, unas botellas de hierro, más o menos de un diámetro de, creo que de 2 pulgadas. Entonces se hacían los albazos ahí donde mi tía. Se molía el ladrillo, molían el ladrillo y ahí le ponían pues una parte de pólvora, después una parte de ladrillo, otra vez una parte de pólvora, otra vez una parte de ladrillo, y así culminaban los albazos y traían las mujeres de los cueteros, traían aquí a las fiestas al parque, por ejemplo, los 12 albazos que había que hacer sonarse en el Parque Central. Eso le hacían una parte donde una tía mía, cuando el prioste era de aquí del centro. Y la ventaja era de que los señores que hacían los albazos era bonito, porque el prioste tenía que darles a ellos 6, media docena de vividices y media docena de pañuelos, para que se limpien los sudores, y era de ver una eminencia, un cuerpo esbéltico de los que hacían los albazos, era importante. Entonces uno era contento de ver eso. Otra cosa que se hacía ahí en la propiedad en Pozo Blanco, se hacía es de armar los castillos, los albazos, todos los juegos pirotécnicos. Ahí lo mismo se probaba ahí los que se llamaban los cuilles, que se ponía un alambre, un carricito ahí, y ese iba silbando ahí el cuy, se iba silbando y regresaba. Ese era bonito de verles, ese espectáculo maravilloso que se hacía. Otra de las cosas importantes que había de la familia Ana Luisa, el don Segundo Ana Luisa fue el primero que él hacía las artesanías, que eran los peines de cacho de toro, justo en la esquina de la nuestra. Entonces hacía los peines de cacho de toro don Segundo Ana Luisa. Los peines, las peinillas, y digamos, esa prácticamente, como así, de ese tiempo eran de exportación, porque él vendía para otras provincias, ¿no?, que le venían a ver ahí. Uno. Había al ladito también de nosotros, había don Andrés Vilcacundo, otra de las personas importantes que tenía todo el material de las composturas de la iglesia. Entonces algunas personas, yo exclusivamente hablo del barrio de Calvario, porque también hay otras personas. Entonces, don Andrés Vilcacundo era el que también alquilaba para las composturas de la iglesia, para las almas santas, para jalar la bandera. Entonces eso era lindo, ¿no? De que al meses, cuando venía ya venían de los arreglos, siempre traían el mediano. Entonces uno, como era pequeño, le llamaban a compartir los medianos, un pedacito de cuy, un poquito de unas papitas, un mote, y así algunas cosas. Era hermoso porque pasamos por ahí y nos llamaban. Entonces, de las personas importantes, otra de las cosas importantes fue el señor Manuel Álvarez Corrales, una persona importante, creo que del cantón Saquicilí, un negociante de pieles y de lana. Entonces, no sé si, creo que 3 o 2 veces por semana salían unos camiones enormes a la ciudad de Ambato, que iban a vender tanto las pieles como la lana, ¿no? Entonces, es un personaje importante, don Manuel Álvarez Corrales. En cambio, ya que hizo el comercio de las pieles, y era pues aquí en el barrio de Calvario, ¿no?, de la gente importante que se hacía. Otro, el señor Quiroga. El señor Quiroga también era el especialista de los juegos pirotécnicos. Él era el que diseñaba todos los juegos pirotécnicos, las pilas, los castillos, todo. Y él tuvo un percance que 2 veces pues explotó su batea de pólvora, todo, y aquí murió. No, otro señor importante también, que eran comerciantes, los primeros comerciantes también del barrio nuestro. Había César Chiliquinga, había don Segundo Aguirre, la familia Oña. Entonces algunos personajes habían importantes que ellos salieron a hacer el comercio en otros lugares. Por ejemplo, don César Chiliquinga en Sucre, 24 de mayo, Manabí. Entonces las respuestas de ellos, de haber trabajado, ahí están los resultados de las casas, ¿no?, de ellos, del trabajo que hicieron. Ya digo, tanto don Segundo Aguirre también.
Entonces, y así sucesivamente, pues había otras cosas, don Darío Álvarez, doña Carmen Corrales, y la casa es una casa de 2 pisos, una grandota, donde los jueves todas las personas que venían a hacer comercio se quedaban ahí a festejar. Entonces era hermoso ahí. Entonces las personas llegaban allá a tocar. Otra de las cosas, en la Plaza de Papas, antes de ser pavimentada, había unos juegos importantes ahí de vóley. Al menos en los finados eran unos campeonatos de vóley importantes. Otra de las cosas, en la Plaza de Papas nosotros jugábamos a los juegos tradicionales hasta las 12 de la noche jugábamos ahí, cuando nos daban permiso, los papás nos daban el permiso luego de haber hecho las actividades en casa. Salíamos nosotros unos 25, 30 personas a jugar en la Plaza de Papas y sin haber ningún inconveniente jugábamos a los cachacos, a los marros, a la cinta, a las escondidas, al hombre negro. Imagínense jugar al hombre negro ese tiempo cuando uno tenía 7, 8 años y correr desde la casa de don Segundo Aguirre hasta donde don Manuel Álvarez. Entonces uno corría como venado, o a los marros de la misma manera, con las bombas en cada esquina. Entonces uno terminaba a las 12, 1 de la mañana totalmente asudadito, ¿no? Éramos unas personas atléticas. Otra de las cosas importantes en el barrio Calvario, los jóvenes hacíamos los vados. ¿Qué era un vado? En los terrenos también nuestros, hacíamos en acequia, que va para Chantilín. Ahí nosotros hacíamos una represa. Entonces nosotros con la barra, con los asadones, entre algunos hacíamos una represa prácticamente de unos 2 metros de altura. Y para la edad nuestra eso era profundo. Entonces jugábamos nosotros en esas represas y lo mismo jugábamos ahí en todo lo que es, en esos espacios hemos jugado nosotros a los chullas y bandidos, simulando a las películas del oeste. Hemos jugado nosotros ahí. De igual manera, sin ninguna mala intención con las señoritas mujeres nuestros. Hemos jugado fútbol en los terrenos arriba, en el ejido. Y teníamos el lujo, le digo el lujo, con la sed que estábamos, simplemente de acostarnos en la acequia y beber el agua de ahí. Nunca nos enfermamos, no teníamos problemas. Entonces esa era nuestra vida, siempre con el respeto y la consideración a los mayores del barrio El Calvario.